Muy buenas noches, ya estamos desde la trinchera para hablar, sí, adivinó, de las elecciones. En 2 horas 15 minutos se cierran las campañas en el Estado de México, en Coahuila y en Nayarit. Hay 328 cargos en juego, hay 3 elecciones de gobernador en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit, y de alcaldes en Veracruz. La joya de la corona, todo el mundo lo sabe, es el Estado de México. Es ahí donde los principales partidos han invertido todo su capital y me estoy refiriendo también a Andrés Manuel López Obrador. Para hablar de este tema, hoy tenemos un invitado de lujo, Rubén Cortés, mi socio querido, y yo, que tiene mucho conocimiento de la causa, ha sido protagonista del tema, es diputado del PRD y fue presidente de ese partido cuando se hicieron las alianzas el año pasado. Muy buenas noches, mi querido Agustín Basabe, qué gusto de tenerte entre nosotros. Y bueno, la palabra, ¿cómo ves así de pronto lo que nos espera en estas elecciones, particularmente en el Estado de México? Difícil de predecir porque las encuestas han fallado. Ya sabemos que en México las encuestas se han vuelto un instrumento de campaña, han servido para inclinar el voto hacia uno u otro lado, en realidad, seamos francos, y a la hora de la verdad, sobre todo las últimas encuestas que se hacen previo al día de la elección, pues han fallado. La mayoría, la inmensa mayoría de ellas han fallado y han fallado por mucho. Entonces, si nos atenemos a ese único instrumento de medición que tenemos, pues es muy difícil saber qué va a pasar. Parece que en el Estado de México es una carrera parejera entre dos, entre Morena y el PRI, pero yo a estas alturas no me atrevería a hacer predicciones. Pero Agustín, a ver, yo te quiero aprovechar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, Agustín, a ver, yo te quiero aprovechar tu ángulo de politólogo, de intelectual, de estudioso, y no se han convertido las encuestas en anguladoras del voto por parte de los partidos o por parte de las organizaciones o de los grupos políticos, de los grupos de poder que las pagan. Sí. O sea, no es parte ya. Yo creo que han dejado de convertirse en medidoras. Ya la gente, no, por lo menos los que estamos más metidos en este oficio, ya no le hacemos tanto caso como medidoras reales, como decía Pancho el otro día que sucedió en Francia, que sí fueron al centavazo, ¿no? Fueron directas. ¿No crees que es eso? Sí, estoy de acuerdo. ¿No ha cambiado? Estoy de acuerdo totalmente. Quizá haya la excepción que confirme la regla. Podríamos ver a lo mejor casa encuestadora que pudiera tener más seriedad y más precisión. Pero la verdad es que las encuestas, sobre todo a lo largo de la campaña, me refiero al inicio, a mediados, no las últimas que se hacen ya el último día permitido por la ley, sino las que se hacen a lo largo y se publican, pues tienen un obvio interés en sesgar el voto. Hay este efecto que los anglosajones llaman el bandwagon effect, que es la gente se sube al vagón que va a ganar. Hay un porcentaje de electores que no está definido, los indecisos, los que no tienen la camiseta puesta de un partido político, que están solamente esperando y cuando dicen, pues yo creo que va a ganar pues me subo. Porque no solo en México, o sea, en todo el mundo. Es un asunto universal ya, sí, ¿no? Sí. Y lo que sucede es lo siguiente, que ya los encuestadores han dejado de ser creíbles. Ahora estaba leyendo un artículo antes de venir, que ya hasta no van a debates. Sí. Ya no les gusta ir a debates porque ya pues no... ¿Con qué cara van? Bueno, es buen término. Oye, Agustín, a ver, volviendo al terreno de lo que son propiamente las elecciones, ¿cómo ves los escenarios? ¿Cuál es el impacto que pudieran tener, digamos, la elección del Estado de México en la elección que sigue, que es la del 2018? Hay quien dice que es un laboratorio para la presidencial. Hay quien dice que no es así, ponen los casos de las últimas elecciones, donde gana el PRI, el Estado de México, la antepenúltima y la penúltima. Y resulta un presidente panista. Luego ya recuperó el PRI las dos, la gobernatura
y la presidencia de la República. ¿Tú cómo lo ves hoy, dada esta explosión, esta atomización de fuerzas que hemos visto en la sociedad? Mira, en el Estado de México yo creo que el PRI tiene poco que ganar y mucho que perder. Si el PRI gana la elección del Estado de México, pues van a decir, bueno, pues es su bastión, es el Estado del presidente de la República, le echaron toda la carne al asador, movilizaron su estructura, le metieron todo tipo de dinero, de apoyos. Y bueno, sí, mantuvieron su bastión. Pero si pierde, si el PRI pierde el Estado de México, sí va a perder mucho, porque hay un simbolismo de ese Estado, la joya de la corona le llamabas, el Estado del presidente, el más grande, todo lo que se juega, pues que ya conocemos en ese Estado. Entonces creo que si gana, por supuesto, y tiene una ventaja, pero no muy grande. Y en cambio, si pierde muchísimo en el Estado de México. Nayarit parece que es el único estado, otra vez, si les creemos a las encuestas, que ya no les creemos mucho, pero si les creyéramos es la única a las encuestas, es la única que parece definida, porque ahí sí todas las encuestas es mucha ventaja. Dan una ventaja de 20 puntos o más, ¿no? A la coalición PAN-PRD en Nayarit. Coahuila está otra vez cierre de fotografía, final de fotografía, porque están todas las encuestas otra vez, si les podemos hacer caso, muy, muy cerradas, ¿no? Pero en Coahuila no es lo mismo que en el Estado de México. En Coahuila, pues sí, es el único estado de la frontera norte del país que no ha tenido alternancia. Ese es un dato que no es menor. El Estado de México tampoco. Y ahí, no, pero digo de la frontera. Sí, de ¿no? La frontera. Cierto, claro. Todos los estados fronterizos del norte han tenido alternancia. Pues aquí prácticamente todos los estados menos Coahuila. Que rodean el Estado de México han tenido alternancia. Tienes razón. Y el Estado de México, bueno, además es el estado de donde sale la clase política que hoy gobierna al país. Tiene mucho significado. Es el estado, por supuesto, más importante. Yo insisto, creo que no podemos predecir el resultado, pero sí creo que podemos decir una cosa. Va a depender en buena medida de la afluencia de votantes. Yo sí creo eso. Yo sí creo que si vota más del 60% del padrón, si la gente sale a votar en buenas cantidades, es decir, hay unos grandes flujos, grandes filas en las casillas, y llega a más del 60%, se le va a complicar al PRI y se le va a facilitar a Morena. En cambio, si la votación es poca, es baja, si el abstencionismo es alto, creo que va a beneficiar al PRI en esa parejera de la... Un apunte antes de pasarte la palabra, porque tocaste un punto interesante. Hay que hacer notar que en las elecciones presidenciales, en las últimas, siempre la votación estuvo arriba del 60% en el Estado de México. Pero en las elecciones locales, la más alta es de 47.2% la participación. No han estado tan calientes las anteriores como esta. La gente se interesa, las tres últimas estoy hablando. Pero aquí hay un ingrediente nuevo, o sea, ya se ha calentado mucho más la elección, el simbolismo del que hablaba Agustín. Yo creo que agregaría que hay un ganador teórico. Mira, tú que eres politólogo, Regis Debray decía que las derrotas son teóricamente más ricas que un triunfo, porque dejan una enseñanza, dejan un saber. Yo diría que en este caso pueden dejar a una figura naciente. Juan Cepeda. Lo has dicho, te atañe sí, claro. tu filiación política, tu pensamiento de izquierda. Yo creo que es un ganador teórico ya Cepeda desde ahora, sea cual sea el resultado. Estoy de acuerdo. Ha surgido una figura que tú lo has visto bien, tú eres, además de militante, eres un estudioso del tema, ha surgido una figura en la izquierda mexicana que no la conocíamos, era un candidato nominal a principio y fue creciendo. Y yo recuerdo las elecciones del 96 en España, donde a Felipe González le faltaron 2 semanas y un debate para poder no perder con Aznar. Y yo creo que salvando las distancias sucedió lo mismo acá, ¿no? Fíjate que sí, yo estoy de acuerdo. Juan Cepeda es una revelación. Si hubiera un premio por la revelación de la elección o del proceso electoral, se lo llevaría él, sin duda. La verdad es que el PRD debe aprovechar a Juan Cepeda. Mis respetos, hizo una gran campaña. Para mí fue el mejor candidato, fíjate lo que te digo. Otra cosa es que las circunstancias, la coyuntura, las marcas... Haber empezado muy abajo. Empezado muy abajo, y todo eso no le ayudó. Pero en términos de posturas, planteamientos, reacciones,
Fue el mejor, la A ver, mejor candidatura. Agustín, dos cosas. Una sobre Juan Cepeda y otra sobre lo que dijo aquí mi socio, en el sentido de que las derrotas enseñan y es lo más importante que la victoria. Yo voy a citar otro clásico que ni es filósofo, es un entrenador de fútbol americano, es un entrenador de los Green Bays, Vince Lombardi, que dijo: lo importante no es competir, es ganar. Subir al podio, claro. Eso es lo único. No estaba teorizando como un teórico. En cuanto a Juan Cepeda, estoy de acuerdo, fue el mejor candidato, el que más creció durante la campaña. Sin embargo, tiene un vínculo indisoluble con un señor que es el dirigente de ADN. Tú como presidente del PRD, y no quiero aquí que saques los trapos al sol, pero tú como presidente del PRD sabes perfectamente a qué intereses obedece ese señor. Yo me quedo con la campaña de Juan Cepeda, me quedo con el cuadro nuevo, nuevo porque ya estaba ahí, pero no lo conocíamos a nivel nacional. Él era diputado local, fue alcalde, presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, ya tenía una carrera en el Estado de México, pero a nivel nacional no se le conocía, ahora se le conoce. Y yo me quedo con eso de la campaña perredista en el Estado de México. Descubrimos a un muy buen cuadro a nivel nacional, que puede tener proyección importante, y me da gusto porque además es una buena persona, que no es un dato menor en esta política tan sucia que hay en México. Es un buen ser humano, yo lo he tratado últimamente y es un buen ser humano, entonces creo que hay que aprovecharlo. Ya nos tenemos que ir, ya me marcaron el adiós próxima. así grandote. Lo siento mucho, mi querido, pero tendremos la próxima semana, 21:45 horas, en Desde la Trinchera, otro programa. Seguramente hablaremos ya con resultados en mano. Que tenga usted muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, Pancho. Agustín y mi querido Rubén Cortés. Muy buenas noches. Gracias, Agustín. Gracias.